Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Por fin Activision va a optimizar el juego y ya no irá tan lagueado. Así es amigos, ya sabemos cuándo llegará el pase de hombres lobo contra vampiros. Ahora los COD Points ya no servirán para el pase, con el sistema Black Cell será con dinero real. Ojo que en el pase podrían incluir armas legendarias. La SO-14 será nerfeada, la Val 27 no pegará igual que antes y más cambios. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy los de Activision han hablado acerca del juego y lo que te voy a compartir es lo más importante que dijeron, ya que si vienen cambios brutales. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, pasemos a continuar. ¿Se acuerdan que hace un tiempo los de COD Mobile hicieron un evento de votaciones donde podías elegir una skin y este llegaría en el pase de batalla? Tenemos actualización acerca de ello. Hace poco tiempo nos enteramos que la temática ganadora era la de hombres lobo contra vampiros, sin embargo no teníamos fecha y ahora lo han hecho oficial. Este pase de batalla super exclusivo llegará en la temporada número 9 que cae más o menos en el mes de octubre. También han revelado cuáles serían los personajes que llegarían con este pase y déjame decirte que parecen personajes que llegan de ruleta. Habían 3 skins de lobo para elegir, el más votado es el que ganaba y también habían 3 skins de vampiros. Los ganadores los estás viendo en pantalla, ese personaje de lobo tipo comandante y este vampiro de color rojo. Por otro lado, las armas que ganaron es la skin de 3 líneas y esta X9 épica. Tengan en cuenta que estas recompensas los eligió la comunidad, así que sí amigos, creo que este pase merecerá muchísimo la pena, así que desde ahora vete ahorrando. Estaría bien que los de Activision próximamente vuelvan a hacer este tipo de evento en votaciones. El pase de batalla que conocemos de toda la vida podría cambiar drásticamente o quizá no cambiar, pero llegar un nuevo sistema. Esta información todavía no está confirmada, pero como sabemos viene el evento de la COD Next donde se hablan muchas cosas sobre el juego. Según información, en ese evento podrían revelar el nuevo sistema de pase de batalla de Black Cell. Este sistema está en juegos como Black Ops 7 y Warzone y básicamente consiste en lo siguiente. Además de recompensas estándar, se van a poder desbloquear skins especiales tanto de armas como de personajes, pero ten en cuenta que este pase sería mucho más caro. En otros juegos, las recompensas del Black Cell siempre son muy superiores a las recompensas normales, pero ojo con esto. En este nuevo pase no vas a poder gastar COD Points para comprarlo, solamente lo vas a poder comprar con dinero real. No me voy a adelantar con el precio, lo que sí se puede considerar es que lleguen armas legendarias en este nuevo pase. Claro que tiene sentido, ya que si vas a pagar mucho más, lo que menos queremos son recompensas miserables, pero de momento no es un hecho. Las imágenes que ves de fondo solo son usadas como referencia, pero se sabe que el Black Cell viene cargadísima de contenido. Esta es la única información de este video que todavía no es oficial, habrá que esperar la COD Next a ver qué nos dicen, esperemos que sí nos digan algo. El pase de batalla normal aún se va a poder comprar con COD Points, simplemente el nuevo Black Cell es el que no se podría. Ahora sí los gama baja van a poder jugar de mejor manera y es que los de Activision acaban de decir que están pensando optimizar el juego. Aunque no lo crean, mucha gente se retira porque su celular ya no aguanta el Battle Royale, le va demasiado lagueado o se calienta mucho. Precisamente el mapa de renacimiento es el que tiene mayor problemas de optimización, de hecho por eso mucha gente aún sigue prefiriendo Alcatraz, pero amigo, tenemos buenas noticias. El mapa de renacimiento será optimizado de manera considerable para que de esta manera más gente lo pueda jugar. Lo único malo es que no dijeron fecha, obviamente será para futuras actualizaciones, al menos sabemos que no van a traer Alcatraz. Otro problema que tiene COD Mobile es que en el juego hay un montón de mapas que realmente no sirven para nada, ya que no están en partidas igualadas, solamente están para públicas que nadie juega. En este caso no van a eliminar los mapas, aunque sería demasiado bien. Lo que harán es una especie de votaciones para que la comunidad elija cuáles mapas quiere para clasificatoria. A mí esto me parece perfecto, ya que es cierto que en el juego tenemos un montón de mapas, pero si van a ocupar espacio, al menos que se usen para algo bueno. Los Metalovers seguramente no estarán contentos con esta información y es que en la próxima temporada la SO-14 será nerfeada, el arma más rota y que prácticamente se juega sola.
Lo que le van a hacer a esta arma es que le van a reducir su perfil de alcance de 15 a 30 a 10 a 20, pero además de eso el multiplicador de daño a la cabeza también será reducido. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que si tu enemigo está demasiado lejos, podría ser que al impactar balas no lo termines reventando. Obviamente no se va del meta, pero bueno, al menos tenemos cambios negativos. Otra arma que también será desmejorada es la Val 27, y aquí sí es una pena para mucha gente, ya que esta en teoría es más nueva que la SO14. Esta arma igual está rotísima, yo creo que los de Activision la van a nerfear porque no tiene versión mítica, y obviamente si no hay versión mítica no hay ventas para ellos. Lo que le van a hacer es que van a reducir su perfil de alcance a larga distancia de 10, 18, 30 a 10, 16, 26. Aunque está muy rota, yo la verdad siento que a esta todavía no le tocaba. Con la próxima colaboración de Terminator que se espera estar llegando para la temporada número 7, tenemos información sobre dos personajes que estarían llegando. De momento tenemos dos personajes, amigos. El primero es el modelo T800, que es este que está viendo en pantalla, bastante emblemático por cierto, y el segundo es el modelo T1000. Esta segunda skin está bien fea, parece un policía random cualquiera. Esperemos que al final de cuentas la filtración se equivoque y llegue algo mucho mejor. Las armas que llegarán con esta colaboración es la BP50 legendaria y la HS legendaria, una escopeta que mata de una bala. No tenemos imágenes, pero al menos sabemos que las armas van a merecer muchísimo la pena para VR. Por fin ha regresado la Switchblade, y antes de que la compres quiero que veas este video. Hoy 23 de julio a las 6 de la tarde se espera que esté llegando a todas las versiones excepto a la versión china. Su diseño futurista hace que el arma se sienta bastante especial, la mirilla tan limpia que tiene, y desde el nivel 1 no necesitas maxear. El arma cuenta con su propia voz, es reactiva, y por si fuera poco, la Switchblade actualmente es de las mejores armas. La verdad la skin está bastante guapa, yo la tengo desde que salió y le he dado bastante uso, así que sí amigos, sí te la recomiendo. Esta va cambiando de color conforme haces bajas en las partidas. El precio en la versión global es de 10.000 COD Points, obviamente si tu cuenta es de la India o Sudamérica suele costar menos, más o menos 5.800 COD Points. Obviamente hablo de la skin base, es decir sin maxear, ya que si quieres mejorarlo al nivel 5 te va a costar lo doble. Vuelvo a insistir, no lo mejores, no merece nada la pena, ya que al nivel 1 conseguimos básicamente todo. Aquí te dejo una clase bastante joya que también sirve para el arma sin skin. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Hay que estar atentos ya que seguramente muy pronto sabremos la fecha de cuándo llegará cada cambio al juego. Si el video te gustó considera suscribirte para no perderte los demás, y sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta otro próximo video.